en esta emisión esto es lo que tendremos. En Conócelos conocerás al productor, cantante y diseñador de Venezuela. Vamos a tener también en la sección de Fanbook algo seguramente de su interés. Las Night Breves con lo que sucedió en los Mad Music Awards. Continuamos en televisión con el especial de reality shows. En Lo Tienes que Conocer, el Museo Hermitage de San Petersburgo. Y para finalizar, la canción del recuerdo. Daniel Alejandro Morales Reyes. Seguramente no les suena con ese nombre, pero es mejor conocido como Danny Ocean. Él nació el 5 de mayo en Caracas, Venezuela. Es un cantante, diseñador y productor de música latina. Sus primeros EPs se llaman Paracaídas, este salió en 2014 y Huye en 2015. Posteriormente realizó su canal de YouTube para viralizar los temas que hizo de manera amateur. Su primer tema fue Me Rehuso, que seguramente muchos han escuchado, compuesta y producida por él, a pesar de que tuvo un éxito tardío porque esta fue relanzada en 2017 y viralizada por Spotify. El éxito lo obtuvo en varios países de Latinoamérica y Estados Unidos. La versión en inglés se llamó Baby I Want. Firmó con la Atlantic Records de Warner Music para dar la difusión de sus canciones en inglés y con Warner Music Latin, que será la encargada de difundir sus éxitos en español. Del escritor inglés Charlie Fletcher y publicada en el 2006 por la editorial Holder Children's Book, Corazón de Piedra narra la historia de George Chapman, un chico que va de paseo con su escuela al Museo de Historia Natural y que, debido a ciertos problemas que tuvo con uno de sus compañeros, termina rompiendo accidentalmente la cabeza de piedra de un dragón que se encontraba en la pared del museo, provocando así que todas las estatuas cobren vida. Con ayuda del artillero, la estatua de un soldado de la Primera Guerra Mundial, y de Eddie, una chica que puede vislumbrar cosas del pasado, generalmente negativas, tocando ciertos objetos, Charlie intentará sobrevivir a un mundo oscuro oculto en las entrañas de Londres, que nadie más puede ver y en el que todas las estatuas están en guerra. En la sección de televisión de esta emisión tenemos Sing meinen Song, das Tauschkonzert, que se traduce literalmente del alemán como Cantar mi canción, el concierto de intercambio, y es un programa que desde abril de 2014 emite Vox y tiene actualmente 5 temporadas. Se basa en el programa holandés de Beste Zangers van Nederland, del cual ya hablamos hace unas emisiones. Revísenla por si no la han visto. 7 cantantes de habla alemana de diferentes géneros se reúnen en un lugar apartado y pues cada una de las primeras 7 noches está dedicada a uno de los músicos. Los otros 6 artistas, cada uno cantan su propio estilo, una canción del artista en cuestión, Que está en la cabeza. el que está en la cabeza, efectivamente, y con acompañamiento de banda, sin audiencia, solamente están los otros cantantes. Se muestran antes de cada presentación extractos de los videos originales, pues para comparar a ver cómo lo hace uno, cómo lo hace otro. Aquí no se practica la crítica negativa. El intérprete al final de cada episodio elige la canción de la noche cuya interpretación le gustó más. En el 8º episodio final, los músicos cantan una vez más las canciones seleccionadas a dúo. Como verán, pues es el mismo formato de los reality shows que hemos hablado, solo que su versión germanófona. Véanlo para que también tengan comparación, punto de comparación, a ver también cuál de las emisiones les gustó más y pues nos lo comentan. La mayor institución de música griega regresó por 15º año consecutivo para presentar un festival de verano que compartió música increíble.
Artistas griegos y extranjeros realizaron colaboraciones encantadoras y presentaciones explosivas. En la alfombra roja de los Mad Video Music Awards del 2018 hay artistas que conocemos bien: Marcus and Martinus, invitados al evento por su relevancia y agrado en el público griego, y Mikolas Joseph, representante de la República Checa en el Festival de la Canción de Eurovisión de este año. No te pierdas la premiación para estar al tanto de nuevos talentos y personalidades griegas. En lo que tienes que conocer de esta emisión, tenemos a un museo impresionante con más de 5 pabellones, y es un museo que no solo es importante para Rusia, sino a nivel mundial por todo el acervo que él tiene a su resguardo, y este es el Museo Hermitage de San Petersburgo. Es un palacio imperial inaugurado en 1764 por nada menos que la emperatriz Catalina la Grande. Este museo recibe un récord impresionante de más de 4 millones de visitantes al año, lo cual es impresionante. Los huevos Fabergé, por ejemplo, que eran súper importantes para los zares, entre otras cosas, se abrió al público formalmente en 1852 y ha servido de locación para películas como El Arca Rusa de Alexander Sokurov. Y algo curioso de este museo es que en sus terrenos vive una población muy grande de gatos, para aquellos felinófilos que nos están viendo. Al final, una vez más, pero en esta ocasión vamos a traer una sección que ya no habíamos hecho aquí en Go North TV, que es la canción del recuerdo. Esta va por parte de Ali. No sabemos dónde está, tal vez está en Escandinavia. Y no lo sabemos. No lo sabemos, si ustedes la han visto, díganoslo dónde está. Bueno, pues mi nombre es Jesús Ortega. Yo soy Antonio Bunt. Nos vemos en la siguiente emisión de Go North TV. Acerejé es una canción interpretada por el grupo español femenino Las Ketchup y que fue lanzada en el 2002 como un sencillo. Fue una de las canciones más exitosas de la historia del mundo, vendiendo casi 7 millones de singles y siendo la número 1 en más de 20 países, obteniendo certificación en al menos 15 de ellos. Fue grabada en portugués, español y en Spanglish. Es una simple parodia de la canción Rapper's Delight del grupo The Sugar Hill Gang, pues cuenta la historia de un chico llamado Diego que había consumido estupefacientes y que llevaba todavía restos de ellos en un traje azul. Después va a meterse a un club en el que hay demasiada gente y le va a pedir al DJ que toque esta canción, que simplemente no puede tararear debido al estado en el que está, balbuceando así el coro tan famoso y tan conocido de esta canción. Sin duda es una pieza musical con una graciosísima historia detrás y que ya ha sido contada varias veces en internet, pero que sin duda seguiremos escuchando a lo largo del tiempo y que les ponemos hoy como nuestra canción del recuerdo.